hoy tenemos el placer de recibir al presidente de la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados, don Antonio Cuevas, al que va a presentar nuestro querido amigo, don Juan Manuel Eguiarray, que fuera ministro de Industria. La tribuna es suya. Muy buenos días, señoras, señores, autoridades, organizadores, querido amigo Antonio. Es siempre un privilegio tener la ocasión de venir a esta tribuna y especialmente para presentar a alguien con el que uno ha compartido muchos años de preocupación, de vivencias, de experiencias y también algunos momentos de incertidumbre. Me gustaría ser breve en esta presentación, como es obligado, es él quien tiene que hablar, y el hecho de que haya tantas personas representantes del mundo energético ilustra el interés que tiene en estos momentos de incertidumbre, de zozobra, de dudas sobre el futuro, lo que pueda decir el presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. Déjenme decirles un par de cosas relativamente personales sobre Antonio Cuevas. Él es un amigo de larga data, pero quizás mi impresión más viva o más antigua de él, que tiene otros antecedentes, es una que tuvo lugar allá por el año 1995. Era un momento de bastante incertidumbre política, desde luego. Nadie daba demasiado por el futuro en las elecciones futuras del Partido Socialista. Andalucía estaba en una situación bastante comprometida. Había incluso una pinza política del Partido Popular y de Izquierda Unida sobre el gobierno de Manolo Chávez. Y para más INRI todavía no nos habíamos recuperado, o aparentemente no nos habíamos recuperado todavía de los efectos de la crisis económica de los años anteriores. Al ministro de la época, que era yo, se le ocurrió, mejor dicho, pensó que tenía que abordar la enésima vuelta de la reconversión del sector de astilleros en nuestro país. Faltaba aproximadamente un año para lo que fueron después las elecciones. Y el plan que entonces se presentó era un plan en el que se contemplaba el cierre de distintos astilleros. Como pueden ustedes imaginar, en Andalucía la idea no pareció especialmente brillante. Debo decir que en muchos otros lugares de España tampoco. No pareció brillante en términos políticos, parecía un suicidio, parecía una irresponsabilidad y parecía algo así como un ejercicio de haga yo justicia y perezca el mundo, llevado de la mano de un ministro de Industria, quizás imaginativo pero escasamente serio. Tuve una reunión en el Ministerio de Industria con algunos de los diputados socialistas andaluces, entre los cuales estaba Antonio Cuevas. Antonio Cuevas, que es una persona que creo que siempre le ha llamado al pan pan y al vino vino, no me llamó desde luego bonito, me llamó casi todo menos eso, y sin embargo ese fue el comienzo de un tratamiento de aquel proceso duro y difícil, hecho con pragmatismo y con responsabilidad en condiciones bien difíciles. Y creo que Antonio me ayudó, incluso en Andalucía, a hacer frente a un discurso que era inevitable y necesario por responsabilidad, porque la Unión Europea nos había dicho que o hacíamos en aquel momento lo que teníamos que hacer, o tendríamos o habríamos perdido la posibilidad de otorgar ayudas al sector de astilleros para hacer una parte de lo que todavía era inevitable hacer o seguir haciendo después de tantas vueltas. Antonio ha sido un sindicalista importante, un político que lleva ya 7 legislaturas en el Congreso de los Diputados, un hombre apasionado y un hombre a la vez también pragmático. Y estas son algunas de las virtudes que yo creo que le unen a quienes, como yo y como otros muchos, hemos participado con él en bastantes aventuras. Hoy es el presidente de la Comisión de Industria y al mismo tiempo tiene nada más y nada menos que la responsabilidad al frente de la subcomisión que estudia la estrategia energética para los próximos 25 años, de tratar de conseguir una aproximación de posiciones entre intereses muy diferentes, visiones distintas y también algunas ideologías que se introducen entre los datos, las visiones y los intereses. Y yo creo que
Si algo le puedo decir yo desde mi modesta experiencia es el que debiera estar relativamente tranquilo. Tiene mucha responsabilidad, él y otros muchos, pero si algo hemos aprendido, creo, todos los que estamos aquí y otros, es el que en esto del sector energético nos equivocamos casi siempre, lo cual hace que nuestro deseo de establecer un marco regulatorio relativamente estable, que sea una fuente de certidumbre y de seguridad para la inversión, es un buen deseo casi nunca cumplido, porque siempre hay también algunas buenas razones para tratar de corregir lo que anteriormente hemos hecho con nuestros mejores datos y nuestras mejores previsiones. Recuerden los planes energéticos del año 75 al 78. Recuerden, realmente era 75-85, pero no duró mucho. En el 78 hubo que hacer otro, supuestamente hasta el 87. Y posteriormente vino un tercero, ya en tiempo de gobiernos socialistas, después de la transición, en el año 1983 hasta el 92. Pues bien, de nuevo, en 1991 hubo otro plan energético nacional. Cada uno de los tres anteriores corrigió enormemente las previsiones hechas en los anteriores. Y les recuerdo que algunas de las barbaridades más grandes que se han cometido en la planificación energética de este país, como fue el boom de la energía nuclear hace ya muchos años, derivó en que hoy todavía quede en nuestro país la imagen de que los socialistas han sido antinucleares simplemente porque pararon no la energía nuclear, sino la barbaridad financiera, económica y técnica que significaba una planificación energética sin ninguna base económica como la que se hizo en aquella época. Nos hemos equivocado en muchas cosas y nos hemos equivocado también en años posteriores. Yo tuve el honor de presentar al Congreso de los Diputados la probablemente primera legislación realmente liberalizadora del mundo de la energía, lo que dio en llamarse la LOSEN, una ley de vida efímera, ley que creó, sin embargo, el antecedente de lo que hoy es la Comisión Nacional de la Energía y que dio pasos hacia un mundo en competencia, haciendo posible la competencia que es posible en un sector tan singular como el de la energía y especialmente el de la electricidad. Y, sin embargo, esta ley duró un año y pico y adoptamos, de una manera que entonces pareció hasta brillante, lo debo reconocer, un esquema que seguía la metáfora California. La metáfora California, un mundo de empresas en competencia que iban a decidir no solamente el precio óptimo, el precio más bajo, el suministro más seguro para las necesidades de la economía, sino también el mix de energías que debieran utilizarse para obtener ese resultado. El resultado de la puesta en marcha de la ley del sistema eléctrico, que ha tenido elementos sin duda alguna enormemente positivos, es, sin embargo, un balance lleno de claros y de oscuros, entre otras cosas porque muchos aspectos de la regulación han estado pendientes durante mucho tiempo y, entre otras cosas, porque algunos aspectos que son centrales al modelo, como es la existencia de un pool, ha tenido no solamente contestación en términos de credibilidad sobre la efectiva expresión de la competencia en ese mercado con tecnologías tan variadas y en condiciones tan distintas, sino porque ha habido tantos cambios a lo largo de estos años que hemos tenido que hacer, o se ha tenido que hacer, arreglos ad hoc por aquí y por allá. La discusión sobre las tarifas, que todavía tiene recorrido, es una expresión también importante de algunas de las cosas que no hemos conseguido acabar para hacer un modelo efectivamente completo, estable y con previsiones razonables para el futuro. Déjenme entretenerme 2 minutos nada más en señalar algunas de las cosas que en este momento creo que hay que considerar. Nuevos retos, ciertamente nuevos retos que no tienen nada que ver o tienen poco que ver con algunos del pasado, salvo por el hecho de que seguimos diciendo que lo más relevante en esta materia es la seguridad de suministro, la sostenibilidad y la eficiencia económica. Y para eso no solamente hemos adoptado un escenario, el que la Agencia Internacional de la Energía define como el escenario 450 partes por millón de CO2, sino hemos adoptado en el marco de la Unión Europea ese escenario del 20-20-20 en el año 2020, que también nos obliga a bastantes cosas. Y esto nos plantea muchos extremos que son los que Antonio y otros tienen que tratar desde su responsabilidad. ¿Cuál es la combinación, el mix adecuado para alcanzar esos objetivos, a veces
parcialmente incompatibles de seguridad de suministro, sostenibilidad medioambiental y al mismo tiempo eficiencia. ¿Con qué tecnologías? ¿Cuánta dosis de energías nuevas, de energías alternativas, energías renovables vamos a introducir? Y al introducir, si pasamos del 26% que ha significado en el año 2009 la aportación a la producción eléctrica de las energías renovables y avanzamos hacia alrededor del 42% en el año 2020, ¿qué va a pasar con los ciclos combinados? ¿Qué va a pasar con el gas? ¿Qué va a pasar con algunas de las cosas que tenemos por ahí pendientes y que forman parte de previsiones de inversión, de rentabilidades esperadas, de expectativas como mínimo? ¿Qué va a pasar con el resto de las energías fósiles? ¿Y qué va a pasar también? ¿Tendremos margen para colocar antes o después la energía nuclear, cuando todavía ese debate no hemos querido abrirlo en nuestro país y apenas da la sensación de que lo hemos cerrado, si no es para decir que una de las antiguas centrales nucleares no tendrá mayor permanencia dentro del sistema? Tenemos, por lo tanto, unas cuantas cuestiones realmente importantes que decidir. Y déjenme terminar diciéndoles que yo creo que hay dos o tres cosas que hoy son evidentes para casi todo el mundo. Hablar de renovables es algo que nadie puede discutir, sin embargo, hablar de renovables significa no aceptar, y esto es importante que se diga, que las renovables son baratas. Las renovables no son baratas. Segundo, no es verdad que las renovables sean, en todos los casos y en cualquier condición, la fuente de la mejora tecnológica de un país. Conozco un país que se llama España, en el cual, desgraciadamente, por unas razones o por otras, hemos generado un mecanismo de incentivos, por virtud del cual seguramente hemos contribuido al desarrollo tecnológico tal vez de China, pero desde luego escasamente al desarrollo tecnológico en materia fotovoltaica de nuestro país. Y conozco algunos excesos en materia de incentivos que hemos cometido y que quizás estamos también en condiciones de cometer en este momento. Por lo tanto, tenemos que echarle alguna pensada a las cosas que en este momento hay. Pero yo creo que lo que es más importante es el darse cuenta de que en un escenario como el que viene prefigurado por el 20-20-20 o por la estrategia de la Agencia Internacional de la Energía, y en el que inevitablemente deseamos, queremos introducir dosis de renovables, la regulación, el paradigma energético que hasta ahora ha estado vigente, probablemente entre nosotros, ese que parcialmente está implícito en las directivas hoy vigentes en la Unión Europea y que toman en consideración un mercado en perfecta competencia con tecnologías muy diversas, es un paradigma que necesita también de alguna revisión, probablemente porque vamos a avanzar hacia una mayor propensión a la regulación y necesitamos que, puesto que hay mayor regulación para conseguir determinados objetivos energéticos y medioambientales, tengamos también los incentivos más adecuados para que esa mayor regulación no sea una mayor regulación a costa de la eficiencia, a costa de los ciudadanos, a costa de la competitividad de la economía. Yo creo que estas son algunas de las muchísimas cosas que en un escenario como el que, nada menos que para los próximos 25 años tienen que tratar en el Congreso de los Diputados, le corresponde analizar a Antonio Cuevas. Antonio Cuevas, como les he dicho, es un hombre apasionado, un hombre que ha seguido muchos de estos temas desde hace mucho tiempo, un hombre en el que me consta además que, además de su inteligencia y su dedicación, tiene un sentido pragmático de las cosas que ojalá conduzca en estos momentos turbulentos a encontrar vías de acuerdo, vías de entendimiento en un sector que es vital para nuestra economía a pesar de las circunstancias por las que hoy pasamos. Y sería bueno que en esta materia se hiciera algo de camino hacia eso que en el sector se llama el acuerdo energético. Uno más de los muchos que ha habido, pero uno que es necesario. Antonio, suerte. Bien, buenos días, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar a don José Luis Rodríguez y a Nueva Economía Forum su invitación para compartir con vosotros unas reflexiones sobre el futuro de la energía en los próximos 25 años.
podíamos haber puesto los próximos 30 o los 50, pero los que tomaron la iniciativa en el Congreso para esta subcomisión, Convergencia y Unión y el Partido Popular, pusieron 25 años. Y todos los demás grupos apoyamos esta petición de crear esa subcomisión y llevamos un año trabajando intensamente en ello. Creo que es un buen momento para hablar. Pero antes de continuar, quiero también agradecer a don Juan Manuel Eguigaray. Yo no voy a añadir porque ha hecho un elogio excesivo, pero quiero agradecerle sus amables palabras de presentación que tienen para mí efectivamente el valor del trabajo compartido en tiempos difíciles, en tiempos en los que tomamos también decisiones difíciles, pero que con el paso del tiempo también se ve que algunas no fueron tan descabelladas, sino que fueron acertadas. De hecho, hoy seguimos teniendo unos astilleros que siguen haciendo barcos. Y quizás, si entonces no hubiéramos tomado algunas decisiones que parecían que eran demasiado atrevidas, ¿no? Pues hoy no tendríamos barcos, ¿no? No tendríamos industria naval, ¿no? Y además tiene un doble valor porque yo creo que fue un ministro de Industria y Energía que impulsó algunas de las transformaciones energéticas que hoy se ven como ejemplo de éxito, ¿no? Esto que tenemos, que hoy ya llamamos red eléctrica, que es el operador único, y las redes que se impulsaron y se decidieron como que eran vitales, ese modelo, hoy en Europa algunos países lo envidian, ¿no? Yo creo que es un modelo que nos ha permitido, a pesar de no tener o de tener gran dependencia del exterior, sin embargo, en España no tenemos un problema de suministro. Yo creo que eso es debido a que tenemos un gran sistema de distribución de energía. Y a todos ustedes les agradezco haber encontrado un hueco en este día lluvioso y veo también aquí algunos miembros, otros están en el Parlamento, me imagino, porque hoy es un día de trabajo, y les agradezco su presencia. No se preocupen, no voy a decir, no voy a hablar en nombre de la subcomisión ni a decir las cosas que habrá que hacer, pero sí voy a hablar en nombre propio, ni siquiera en nombre de mis compañeros, que también son de la subcomisión y están aquí. Voy a hablar en nombre propio, pero creo sinceramente, después del trabajo, del intenso trabajo que hemos hecho en común, que al final yo estoy convencido de que llegaremos, por lo menos en la subcomisión, a un acuerdo razonable y a unas conclusiones que puedan ser compartidas por todos. Bien, pues entrando en materia, yo creo que se habla quizás demasiado, digo demasiado porque cuando se habla demasiado es que se toman las decisiones vienen detrás, ¿no? Y debates ha habido muchísimos. El debate nuclear, por empezar por el final, no es que no se haya abierto, es que yo creo que no se ha cerrado nunca, ¿no? Cada vez que hacemos, de hecho, hay una ponencia en el Congreso que permanentemente controla, y está aquí la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, controla anualmente un informe del Consejo. Y además, en los medios de comunicación, el tema nuclear está. Otra cosa es que formalmente tengamos que debatir cuándo, de qué forma, de qué manera nos conviene tener una opción nuclear. Yo creo que esa es la cuestión. La cuestión no es si uno es antinuclear o no, o pronuclear. La cuestión es si realmente, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de país, nos interesa. Y quiero hacer una reflexión aquí que yo creo que a mí me parece por lo menos interesante. Es verdad que hoy no podemos hablar en términos de energía, en términos de país. Eso es absolutamente inviable. Ni siquiera podemos hablar en términos de Europa. La energía hoy hay que contemplarla del futuro, lo que vamos a hacer en el futuro. Hay que hacerlo en términos mundiales porque hay una interrelación y ahora hablaremos un poco de eso y la energía yo creo que está en primer plano de esta interacción, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que nosotros no podemos hablar en términos de país, pero sí debemos de contemplar que mientras que en Europa tomamos decisiones que son vitales para nuestro país o en el mundo se toman decisiones sobre el cambio climático, nosotros aquí tenemos que solucionar nuestros problemas. Lo hemos hecho antes.
lo hemos hecho con la red gasista, lo hemos hecho con la red de gasoductos, lo hemos hecho con la red eléctrica. Tenemos que seguir pensando en eso, porque Europa hace mucho tiempo que decidió que tenía que tener un mercado único de la energía, pero todavía no lo ha hecho. Y hace mucho tiempo que decidió que tenía que establecer las interconexiones entre los países, pero llevamos 20 y tantos años con la imposibilidad de hacer una interconexión con Francia. Por lo tanto, yo creo que esas dos premisas son fundamentales. Bueno, la energía, ya para empezar un poco, en fin, lo que tengo escrito, porque yo creo que estamos divagando demasiado, la energía forma parte de un puzzle que es el puzzle de qué vamos a hacer en el futuro, no con la energía, sino con este planeta en el que vivimos. La energía es una parte importante de ese futuro sostenible, al que inevitablemente tenemos que llegar, porque, claro, lo demás, sostener lo contrario, valga la redundancia, es un suicidio, ¿no? Cuando los datos, sobre todo, son contundentes año tras año, ¿no? Y todo ello, esta configuración de qué papel jugamos con la energía en ese puzzle, eso lo estamos haciendo dentro de un complejo que todavía no comprendemos muy bien. Pasa como con el universo, no lo comprendemos muy bien, pero sabemos de qué va, ¿no? Y es un proceso al que llamamos globalización, pero que día a día y año tras año aparecen nuevos perfiles de esa globalización. Hace unos años hablábamos de la deslocalización de empresas como consecuencia de la globalización. Anteriormente hablamos de la extensión de las telecomunicaciones y cómo eso afectaba a determinadas cosas como las transacciones comerciales, etcétera, ¿no? Hoy, la globalización, y tenemos un ejemplo muy reciente que ilustra lo que afirmo, está presente en la crisis financiera. En la crisis de los mercados está presente esa globalización y surgen problemas nuevos que no tenemos recetas para atajarlos. Tenemos que hacer el sistema de prueba y error, ¿no? Pero, siendo esto importante, yo creo que no es nuestra mayor preocupación esa ahora mismo, ¿no? Es verdad que estamos inmersos en una crisis muy importante, quizá la más importante de muchísimos años, pero pasará, la crisis pasará. Y seguramente retomaremos otras etapas de crecimiento. La mayor preocupación, a mi juicio, que tenemos hoy está reseñada o residenciada en tres factores que a mí me parecen vitales para la humanidad, ¿no? Uno es las previsiones de crecimiento de la población mundial, que está alcanzando cuotas importantes, el agotamiento de los recursos disponibles de todo el planeta y el aumento progresivo de la temperatura media del planeta, que es algo que no es fácil de solucionar. Porque cada segundo nacen 3 personas más en el mundo. En la aproximadamente una hora que estamos aquí, nacerán aproximadamente 11.000 personas. 11.000 personas que seguramente querrán y aspirarán a tener el mismo grado de bienestar que nosotros. Por lo tanto, supone que gastarán energía y que gastarán recursos. De los 6.900 millones aproximadamente que hoy habitan el planeta, tendremos en el horizonte de 2035 8.300. Y en el 2050, según las estimaciones de crecimiento que ha hecho Naciones Unidas, y es una estimación de crecimiento medio, tendremos aproximadamente 9.100 millones de personas. Y el 98% de ese incremento se producirá en el mundo en desarrollo y en el mundo emergente. Y la población urbana que hoy conocemos se multiplicará por 2. Por lo tanto, si analizamos cada uno de estos problemas o de estos parámetros, veremos que cada uno de ellos abre un abanico importante a su vez, de problemas añadidos. Por otra parte, los recursos naturales del planeta no son ilimitados y el ritmo que hoy se están consumiendo, es un ritmo que no ayuda a la sostenibilidad del planeta, porque la producción agrícola, con los datos de población, tendrá que incrementarse y afectará a los humedales y a las reservas de agua. La destrucción de ecosistemas que ya se está produciendo y la deforestación de selvas y bosques, que año tras año se pueden perfectamente seguir a través de los satélites que evalúan la evolución del planeta. Esto se está produciendo, la destrucción de selvas y bosques se está produciendo a una velocidad que no era la que se preveía, a mucha mayor velocidad de la que se preveía.
la contaminación del mar y la disminución de recursos pesqueros se perciben ya con claridad y alertan sobre ella los organismos internacionales. Y hablando de los aspectos energéticos, las reservas totales estimadas de gas y petróleo se agotarán en un periodo más próximo a los 60 años, aunque bien es cierto que aquí hay muchas divergencias y es verdad que depende a qué profundidad, depende a qué precio y depende de nuevos descubrimientos que esto se alargue, pero en todo caso podemos estimar que sea el doble, 120 años. Tendrán una vida finita si seguimos utilizándola de la misma forma. Y además el 80% de estas reservas se encuentran concentradas en muy pocos países, en 8 países. Y el tercer elemento que condiciona el futuro y por lo tanto es determinante para lo que estamos viendo sobre el futuro de la energía es que el actual modelo energético, con las emisiones de CO2, que es el principal responsable del efecto invernadero, supone que el calentamiento global se está produciendo y, por consiguiente, el cambio climático. La energía es cierto que es el motor de nuestro mundo desarrollado y la esperanza de los que aspiran a alcanzarlo. Garantizar, por tanto, el suministro de energía es necesario para la evolución de la humanidad, pero preservar los recursos naturales del planeta y frenar el cambio climático son vitales para la supervivencia. Y no lo está diciendo un ecologista, yo no soy ecologista. A mí me interesa que haya energía y me interesa el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, me interesan también las cuestiones ecológicas razonables, pero esto es un hecho cierto. Los retos, por tanto, que tenemos planteados y que tenemos que afrontar para conseguir que dentro de 40 años esos 9.000 millones de personas vivan en condiciones razonables en este mundo son muy importantes y tenemos que empezar a pensarlos desde ya. De hecho, se están pensando desde hace tiempo y poco a poco van calando la necesidad de tomar medidas. Serán, por tanto, necesarias nuevas políticas energéticas en el próximo futuro, pero teniendo muy presente que no puede ser abordado solo por nuestro país, como decía antes, ni siquiera en el ámbito europeo. Tenemos que abordarlo a nivel global. El Protocolo de Kioto y los compromisos ligados a él y los que la Unión Europea suscribió, decía que en el 2012 tenía que reducir globalmente las emisiones en 8%. A nuestro país le correspondió una reducción del 15%, quizá excesiva, por cuanto el año de referencia fue un año, 1990, que luego el crecimiento ha sido muy rápido. Pero esos son nuestros compromisos, por lo tanto, tenemos que partir de esa premisa. El Protocolo de Kioto a escala global se ha mostrado ciertamente insuficiente para producir un impacto significativo en el cambio climático y se han sucedido conferencias, la de Copenhague, que es la más reciente. No se ha producido un acuerdo sobre reducción de emisiones, pero se ha producido un hecho importante, que es la incorporación de China y Estados Unidos. Sin estos dos grandes países es imposible acometer un acuerdo global. Yo creo que esto es importante para la próxima conferencia y esperamos y creemos que pueda haber algún tipo de acuerdo en Cancún a finales del presente año. ¿Cuáles son, por tanto, los escenarios energéticos en ese horizonte de 2035? Pues la Agencia Internacional de la Energía describe dos en su último informe y analizando cuantitativamente las consecuencias de la evolución del sistema energético. Hay un primer escenario tendencial en el que describe que si no cambian las políticas energéticas, aunque sí tenemos en cuenta los efectos a corto plazo de las medidas económicas y legislativas vigentes, si hacemos eso, en ese escenario las emisiones crecerían desde las 29 gigatoneladas que se emitieron en 2007 a las 40 gigatoneladas previstas en el 2030, casi 3 veces superiores al nivel de emisiones sostenibles del planeta. Por tanto, este escenario resulta inviable y, de hecho, los países se han puesto en marcha para intentar cambiarlo. El siguiente escenario sería el de mantener las emisiones en torno a los niveles actuales. ¿Qué haría falta para ello? Pues este escenario incluye medidas para estabilizar las concentraciones de CO2 en 450 partes por millón en la atmósfera y limitar el aumento de la temperatura del planeta a 2 grados centígrados. Para conseguir esto se necesitan fuertes inversiones en tecnologías renovables y nuevos compromisos en todos los países que sean capaces de estabilizar el clima. La energía en la Unión Europea
Es bien sabido por los que estáis aquí, pero conviene recordarlo que ya se tomaron un conjunto de medidas desde el año 2007, que se ratificaron en 2008 por la Presidencia del Consejo y que se basaban en 3 pilares fundamentales. Uno era la seguridad del suministro, el aumento de la competitividad de la economía en condiciones equitativas en el mercado interior y global y la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, lo que llamamos sostenibilidad. Estos objetivos se han ido sucesivamente concretando en compromisos principales que se deben alcanzar en el 2020. Uno de ellos era disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que era el objetivo prioritario, y para llegar ahí había que alcanzar el 20% de energías renovables en el consumo final de energía y aumentar el uso de biocarburantes en el transporte hasta un 10%. Y también había que conseguir ahorrar un 20% en el consumo de energía primaria. Sobre estos pilares se están construyendo las acciones de la Unión Europea en materia energética. Las políticas, por tanto, se centran en las renovables, el ahorro y la eficiencia energética, el comercio de derechos de emisión y la captura y almacenamiento de carbono. Además, es prioritario incorporar los asuntos energéticos a la política exterior europea. Acontecimientos en el invierno en el que Europa pasó frío demuestran que esto es una necesidad perentoria, porque Europa tiene que funcionar como una unidad geopolítica si de verdad quiere influir en el concierto mundial. Y además hay que producir una mejor conexión entre la política energética y la I+D+I. La entrada en vigor en diciembre del 2009 del Tratado de Lisboa, después de los avatares de la Constitución Europea, que no fue posible llevarla a cabo, yo creo que puede haber supuesto un paso trascendental para construir una verdadera política común de la energía, y esa va a ser la piedra de toque si realmente estamos dispuestos a construir Europa. Y para hacer esto, Europa tiene que abordar con decisión cambios en el mix de generación eléctrica que permitan diversificar el suministro de fuentes de energía primaria, cambios en el transporte que reduzcan la dependencia en el sector del petróleo, cambios en el sector industrial que permitan una mayor eficiencia en el uso de la energía y cambios en las infraestructuras europeas, potenciando las interconexiones entre los Estados europeos. Sin esto, será imposible crear ese mercado único y habremos perdido una gran oportunidad para el futuro. Durante esta presidencia española de la Unión Europea se ha adoptado la Estrategia Europa 2020, que tiene como finalidad iniciar la senda de crecimiento sostenible y generador de empleo, y tiene que ver con un plan estratégico de tecnología de la energía, conocido como Plan SET, destinado a desarrollar a largo plazo las energías renovables y reducir la dependencia de Europa de las importaciones de petróleo. Y en España, ¿cuál es la situación de la energía? Bueno, pues las principales preocupaciones y problemas comunitarios en materia de energía coinciden básicamente con la de nuestro país, aunque tenemos algunas singularidades, como la menor eficiencia energética, el alejamiento de las asignaciones del Protocolo de Kioto y la mayor dependencia exterior y el aislamiento energético. No obstante, estas potencialidades o estas potenciales debilidades del sistema energético español, y como decía antes, han resultado positivamente y con éxito a los problemas de suministro y al reto del cambio climático. Contar con transportistas y operadores únicos del gas, el petróleo y la electricidad ha sido esencial, porque tenemos dependencia, pero siempre hemos tenido garantizado el suministro. ¿Cuáles serían entonces, teniendo en cuenta esta situación, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes sobre la necesidad de reducir emisiones, de cumplir con los protocolos, porque tarde o temprano serán directivas europeas, de hecho, hace muy pocos días la Comisión ha propuesto elevar el 20 al 30%, por lo tanto, sabemos que inevitablemente tenemos que abordar los problemas energéticos desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Cuáles serían entonces, a mi juicio, los ejes de este nuevo modelo económico? Pues la sostenibilidad del modelo energético español requiere, bajo mi punto de vista, una estrategia a largo plazo, basada en las siguientes premisas. Nuestro sistema energético debe ser seguro, competitivo y sostenible. Y cualquier decisión debe contemplar simultáneamente estas tres dimensiones. Necesitamos reforzar cada vez más la dimensión europea de nuestra política energética. Todas las fuentes energéticas son necesarias,
Debemos encontrar un equilibrio entre ellas conforme a los criterios citados anteriormente de seguridad, de suministro, competitividad y sostenibilidad, sin ningún tipo de problema añadido. Es lo único que importa, si realmente nos interesa como país o no abordar el ámbito de la energía desde estas premisas. La eficiencia energética es la mejor opción para ahorrar energía y reducir emisiones. Cuando hablamos del mix energético, hay una parte muy importante que hay que poner ahí, que es el ahorro energético. Si llegamos a conseguir ese 20% de ahorro energético, estamos haciendo algo muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad y del ahorro para el país en su conjunto. Las energías convencionales continuarán, a mi juicio, teniendo un peso considerable específico en el sector industrial español en términos de inversión y de empleo, y también en términos de suministro de energía. No son, creo, reemplazables a corto plazo. Es más, yo creo que las industrias, las compañías energéticas actuales saben perfectamente y están adaptando sus criterios y su campo de actividad hacia la necesaria reconversión que tiene que haber en la forma de producir la energía. El debate, por lo tanto, no son enemigos, deben de ser aliados y deben de ser permanentemente llevados al acuerdo para alcanzar los objetivos que el país necesita. El debate sobre la utilización de la energía nuclear en el horizonte de 2035 como una opción válida para el suministro energético debe abordarse en términos tecnológicos, energéticos, de costes y de seguridad. No es diferente, bajo mi punto de vista, el ámbito nuclear que el ámbito de la producción de energía fotovoltaica, o tiene características distintas, tiene consideraciones distintas. Seguramente se hará más hincapié en la seguridad, o se hará más hincapié en los residuos, y se hará más hincapié en el coste o en determinadas cuestiones, pero eso es lo que hay que abordar. Y lo que tenemos que decidir si nos interesa o no acometer una inversión de esa naturaleza y en esas condiciones, que yo creo que es lo que van a hacer los países más avanzados en el mundo y que ya lo están planteando desde ese punto de vista. Seguramente el debate que yo creo que hay que abrir, y estoy de acuerdo con Juan Manuel Garay, de que no hay que tener ningún miedo a abrirlo, porque yo creo que hay que expresar con claridad todas nuestras opiniones y que, de hecho, la propia dificultad de la energía nuclear configura que hoy no creo que nadie esté interesado en poner una central nuclear del tipo de las que hay. Seguramente habrá que esperar, los que estén interesados, a un tiempo de adaptación. De hecho, las centrales nucleares actuales están renovando continuamente, como bien sabe en el Consejo. Son centrales que van incorporando tecnologías, por lo tanto, son centrales muy distintas de las primeras que se pusieron en marcha. Así que dejemos que ese debate fluya, dejemos que haya interesados en hacer eso y que lo planteen, que hasta ahora yo creo que nadie lo plantea desde ese punto de vista, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de necesidad. Ahora mismo tenemos exceso de potencia instalada, no creo que nadie se lo esté ocurriendo decir que hace falta una central nuclear. Bueno, no creo que nadie lo diga, no, de hecho lo dicen y lo he oído, ¿no? O sea, lo dicen, ¿no? Incluso alguien ha dicho que hace falta 3 grupos desde ya, ¿no? Bueno, la energía nuclear tiene muchas ventajas y también tiene muchos inconvenientes desde los puntos de vista que yo he señalado antes. Por tanto, yo no voy a eludir ese tema, lo digo con absoluta claridad. Creo que deberíamos de quitarle hierro a este asunto. Creo que es una tecnología como otra cualquiera y que habrá que ver los pros y los contras y si nos interesa o no hacerlo, teniendo en cuenta que España también es un país que tiene muchísimo sol, tiene viento y, por lo tanto, tiene otras posibilidades también que atender y seguramente que optar por ellas. Y hablando de esto, el gran reto de las energías renovables es alcanzar una mayor eficiencia y racionalidad económica, un mejor equilibrio coste-beneficio, incorporando la dimensión europea y global al desarrollo de este mercado en el que España es pionera. Hoy se están debatiendo en Europa proyectos de una dimensión muy importante y de un calado de 30 o 40 o 50 años. El proyecto de Sertés o el proyecto de poner energía
solar fotovoltaica en todo el norte de África es un proyecto que no es ninguna utopía. En la propia Comisión hemos recibido al comisionado francés, el gobierno francés está interesado, en Alemania hay un pool de empresas y aquí hay algunas empresas españolas que participan en eso, en estudiar cómo se pueden desarrollar redes de transporte de energía en continua a mucha potencia y cómo se pueden hacer esos proyectos. Yo creo que son proyectos a muy largo plazo, a 50 años, pero inevitablemente habrá que estar ahí, por lo menos desde el punto de vista de la tecnología. Igual que en el tema nuclear, no podemos perder la capacidad tecnológica que nuestro país tiene. Aquí hay representantes de empresas que los he visto antes, no lo veo ahora, pero de empresas que están trabajando desde el punto de vista de nuclear en otros países y algunas empresas públicas. O sea, tenemos una gran tecnología en el ámbito nuclear que no podemos perder de ninguna manera y que además debemos de no solamente conservar, sino que incrementar para el futuro, porque si hay una nueva generación de centrales nucleares que realmente sean capaces de utilizar algo más del 4 y pico % que hoy utilizan desde el combustible que utilizan las centrales actuales, si son capaces de generar muchísimo menos residuos y si son capaces de tener otra forma de producir más eficiente, pues en ese momento necesitaremos estos profesionales. Por lo tanto, hay que profundizar en esa dimensión con la universidad, con los centros de investigación y yo creo que eso es un reto importante. Igual que hemos hecho con el tema de la energía renovable con la plataforma solar de Almería, donde se han desarrollado y se han investigado muchísimas de las aplicaciones que hoy son motivos de éxito, como por ejemplo la solar térmica, ¿no? El sector energético español tiene que hacer una apuesta en captura y almacenamiento de CO2, ya se está haciendo en toda Europa, y aquí tampoco podemos perder la opción tecnológica, porque en el mundo China, por ejemplo, es uno de los mayores consumidores de carbón, lo va a seguir haciendo. Si hay restricciones en los protocolos internacionales y los firma, tendrá que hacer captura de CO2, por lo tanto, ahí hay un campo de actividad importantísimo y que merece la pena tenerlo en cuenta. El desarrollo de las interconexiones de gas, porque hablamos de las interconexiones eléctricas, pero hay otras muy importantes, como son las interconexiones de gas y también la electricidad, especialmente con Europa a través de Francia, el gasoducto que tenemos en proyecto entre Argelia y Almería y España, que también se debe dirigir hacia Europa. Hay que hacer todos los esfuerzos diplomáticos en cualquier foro, porque es vital no solamente para el suministro europeo, sino también para nosotros, para darle salida a nuestros contratos a largo plazo que tenemos con el gas, ¿no? Y además es fundamental para la competitividad energética de nuestro país, las interconexiones en su conjunto. La Unión Europea no puede proclamar, como decía antes, que existe una política de energía común si no desarrolla un verdadero mercado energético a través de las interconexiones transfronterizas que permitan competir a nuestras empresas en igualdad con las empresas europeas. Es importante también identificar qué ayudas públicas, las llamadas subvenciones, deben ser consideradas costes del sistema eléctrico imputables a la tarifa y qué otras ayudas corresponden a la política del Estado, y estoy hablando del futuro. Y estas políticas de Estado, si deben o no financiarse de otra forma. Y todo ello, además, debe hacerse potenciando la competitividad de nuestras empresas. No se trata de que las energías renovables sean un producto financiero, no. Se trata de que sean empresas competitivas, con la curva de aprendizaje que tengamos que costear lo mismo que se ha hecho en otras energías, lo mismo que se hizo con la energía nuclear, lo mismo que se hizo con la hidráulica, pero sabiendo que hay un límite y sabiendo el coste y sabiendo el tiempo en el que eso tiene que desarrollarse, imponer a esas empresas, a esas tecnologías, que ese avance tecnológico les permita competir, y si no, pues habrá que abandonar determinadas tecnologías que nos parecían que eran muy buenas o recicladas hacia otro tipo de actividad. Por ejemplo, y voy a poner solo un ejemplo, y no quiero con esto que nadie piense que estoy a favor ni en contra de la coyuntura que hoy vivimos. La fotovoltaica puesta en suelo en grandes extensiones. Bueno, la fotovoltaica también se puede poner en las ciudades, en cada casa, en cada sitio, en forma de energía distribuida. ¿Qué hace falta? Pues hace falta que adaptemos nuestra legislación y también que la red permita hacer eso, como en otros países ya ocurre, como en Alemania ocurre.
Por lo tanto, eso es un aspecto importante de avance de esa energía, que no tiene por qué concentrarse en imitar a las grandes empresas, grandes concentraciones, porque si hacemos cálculos... no sé si me estoy dando tiempo. Sí, me parece que sí. Bueno, termino ya. Es que, como comprenderán, esto de la energía en 25 años, resumirlo en poco tiempo, no es fácil, pero bueno, a costa de dejarse muchas cosas en el tintero. Bien, termino ya con el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación constituye un elemento fundamental para alcanzar estos objetivos de seguridad, suministro, competitividad y sostenibilidad ambiental. Y aquí me quiero detener un momento porque me parece que es la base de todo esto. Yo creo que estamos en una... que por primera vez en mucho tiempo, siempre que hemos hablado, hemos hecho muchos planes energéticos a lo largo del tiempo, que si el 1000 lo ponemos así, asado, que si hacemos más redes, menos. Yo creo que ahora, además de la presión del cambio climático, tenemos otra muy importante, una herramienta para hacer eso, que nos favorece, que no es todo negativo, que es la coyuntura tecnológica. Yo creo que hoy la tecnología permite que podamos desarrollar la energía de otra forma, porque en muchísimos años la evolución ha sido lenta y esto hay que hacerlo con mucha más rapidez. Y esa revolución, sin duda, próxima será la revolución energética. Hemos demostrado que tenemos capacidad, hagámoslo. Además, existen numerosas áreas de investigación en el ámbito de la energía que tienen un alto impacto potencial y las empresas españolas están trabajando en ello. En los últimos años, de hecho, se han producido cambios en las tecnologías como los ciclos combinados de gas que producen menos emisiones, así como combinación de tecnologías tradicionales con biomasa, también en cogeneración, y en el futuro será necesario considerar otras tecnologías que permitan mejorar la eficiencia. Hemos hablado antes de la captura y almacenamiento de CO2 y las energías renovables son, según la Agencia Internacional de la Energía, las que tendrán un mayor crecimiento en las próximas décadas, ¿no? Me voy a saltar los ritmos de crecimiento porque ya habrá otra ocasión, pero, y seguramente ustedes lo saben, ¿no? Yo entiendo que los próximos desarrollos normativos de las renovables deben primar más la innovación que la promoción. Es mi criterio, ¿no? Y la automatización de la red eléctrica inteligente es también un reto que tiene planteado en muchos países desarrollados, entre ellos España, y que esto contribuirá a la eficiencia, gestionar mejor los picos de carga y predice los fallos en los equipos. La aplicación de esta automatización supondrá un ahorro de energía y una gran mejora en la calidad de servicio de los consumidores, que podrán ver en qué momentos del día pueden poner su lavadora o pueden enchufar sus equipos, ¿no? También sería esencial, y es esencial para hacer posible la generación distribuida, como hablamos antes. En el sector del transporte, algunos estados, como Alemania, Francia y España, se está impulsando el coche eléctrico como objetivo no solamente de reducción de emisiones, sino también de combinarlo con la evolución de la industria de la automoción. Y España está siendo muy proactiva en ese sentido. Tenemos el Plan Moveles de la movilidad eléctrica, que subvenciona alguna compra de vehículos, y a los ayuntamientos para las primeras instalaciones de puntos de carga de ensayo que nos den estándares para el futuro. Y finalmente también se están produciendo desarrollos tecnológicos en el sector de la edificación que contribuyen al aislamiento de los edificios y a reducir las necesidades de suministro de energía. Seguramente tendremos que hacer mayor hincapié en la legislación para que esto sea una obligación, porque la mejor energía es la que no se consume, ¿no? La arquitectura bioclimática permite la captura de la energía solar y su mantenimiento y distribución en forma directa, pudiendo producir eficiencias de hasta un 70%, lo que es muy importante y hay que considerarlo en la rehabilitación, sobre todo de edificios, ¿no? Y en los nuevos que se hagan. En definitiva, me parece que la energía llegue a todos los consumidores y usuarios en condiciones de calidad y continuidad y que sea lo más eficiente posible es a lo que debemos de tender. Y un gran acuerdo con amplio consenso parlamentario es seguramente uno de los objetivos a los que tenemos que atender, ¿no? Yo creo que ese acuerdo debe incluir también a los agentes del sector. Debe despejar incertidumbre y sentar las bases de un nuevo modelo energético, no solo más autosuficiente y competitivo, sino además más acorde con los hábitos de ahorro de los consumidores y compatible con el desarrollo sostenible. La mayor parte del trabajo yo creo que ya está realizado. Ahora corresponde a la responsabilidad de grupos parlamentarios
realizar las propuestas que se plasmen en desarrollos legislativos. Yo voy a hacer todo lo posible, voy a empeñar mi esfuerzo, y de hecho lo estoy haciendo, dirigido a conseguir ese gran acuerdo energético que considero fundamental. Nuestro país no puede, en estos momentos de incertidumbre mundial, en estos momentos también de incertidumbre energética en Europa, y que hace falta impulsar eso también desde las cosas que hagamos de dentro, no puede permitirse el lujo de no llegar a un acuerdo en el ámbito de la energía, teniendo en cuenta que es un acuerdo que va a traspasar gobiernos y legislaturas, un acuerdo de horizonte de 2035, en 25 años. Si no somos capaces de hacer eso, yo creo que, en fin, haremos un mal servicio a los ciudadanos, ¿no? El modelo futuro de la energía tiene que ser competitivo, tenemos que eliminar la dependencia exterior, tiene que ser mucho más sostenible y que garantice un suministro de calidad a los ciudadanos. Tiene que abaratar la energía para nuestras empresas, que sean competitivas. Y yo creo que, aparte de una hoja que se me ha perdido, que no la encuentro, pero vamos, no sería muy importante cuando se pierde la hoja, si no estaría aquí, yo creo que me he referido a los temas más importantes. En todo caso, si hay alguno, pues con mucho gusto en el tiempo que quede de debate, pues lo contestaremos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vale. Ahora sí van a ejecutar. Muchas gracias, don Antonio. Su intervención coincide en un momento en el que la subcomisión está tratando de alcanzar en lo que queda de mes acuerdos significativos que puedan resultar esenciales para la definición de la estrategia energética para el futuro. Por tanto, es comprensible su discreción. Pero periodistas y representantes del sector le piden que nos ayude usted a conocer en qué asuntos es posible una coincidencia, un consenso con los otros partidos, y en qué otros aspectos hay una mayor dificultad para ese consenso. Por ejemplo, composición del mix energético y el dilema nuclear sí o no. Bueno, pues yo creo que en líneas generales no creo que haya una gran dificultad. Sí percibo, y es una opinión muy personal mía, que, no sé, empeñarnos en decir un mix energético de aquí a 25 años, yo francamente no lo veo. No entiendo que eso sea lo más adecuado, ¿no? Podemos pelearnos por el mix energético, pero yo creo que lo más importante es ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Es más, yo creo que estaba en la hoja que se me ha perdido. Yo pensaba decir como idea que es tan largo el periodo de tiempo que hay que seguir pensando conjuntamente. No podemos hacer un informe, lo entregamos, terminamos la legislatura y ahora pues viene otra legislatura, ¿no? Como nos pasó con la subcomisión de deslocalización de las empresas, que ahora se están utilizando muchas de las cuestiones que allí se dijeron, ¿no? Entonces yo creo que había que crear algo, no sé si un observatorio, no soy partidario de crear muchas cosas administrativas, pero habría que crear un punto de encuentro entre el Parlamento, las instituciones, los reguladores y los operadores del sistema, para que, con una periodicidad que se crea conveniente, haya reuniones para ver cómo evoluciona lo que hemos dicho que iba a evolucionar, ¿no? Cuando en la subcomisión hemos tenido, pues veo aquí a representantes de empresas, al CIEMAT, ¿no? Pues claro, las preguntas al CIEMAT eran, ¿verdad?, cómo iba a evolucionar la tecnología. Me decía, hombre, pues es difícil, ¿no? Que sepamos a dónde, ¿no? Si vamos a ir, hombre, podemos tener alguna idea, pero si el coche va a ser con pila eléctrica o de hidrógeno, hombre, parece que por lo que estamos haciendo en Europa va a ir con pila eléctrica, pero igual no. Igual dentro de 2 años, pues en Estados Unidos o en Japón, pues hacen otras cosas, y como también fabrican coches y fabrican pilas, pues a lo mejor nos lo venden, que bueno, pasó con los vídeos y pasa continuamente. Por lo tanto, yo creo, atendiendo y no por eludir su pregunta o la pregunta que hacen, que no hay grandes dificultades. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que de aquí al 2020 la situación, el mix energético es el que hay, más o menos, y está todo el mundo de acuerdo.
Quizá hay una discrepancia, si tiene que haber más renovables o menos, pero yo creo que está así. Y el problema se suscita cuando llegue el cumplimiento de la vida útil de las centrales nucleares. Ahí se planteará si se renuevan, si se pueden construir en los mismos sitios donde hay otros grupos con otra tecnología. Tenemos para ese momento que saber si tenemos esa tecnología disponible, que no pase como a Finlandia, ¿no? Que están siendo los conejillos de India de una tecnología que los franceses debían de haber puesto a punto con su dinero, y que no nos pase tampoco con la fotovoltaica en algunos sitios que estamos efectivamente financiando a los que fabrican los paneles en China, ¿no? Podríamos haber puesto las cosas de forma que inevitablemente tuvimos que haber fabricado aquí. Bueno, ¿Cree usted, señor presidente, que hay posibilidades de alcanzar el ansiado acuerdo que espera el sector antes de finales de mes? ¿El acuerdo parlamentario al que usted se refería en la última parte de su discurso? Sí, yo creo que esto no es una cuestión de tiempo, aunque es cierto que en fin, si me están oyendo algunos compañeros, se están designando con estas cosas, y no me refiero a los que están aquí, ¿no? Me refiero a que dentro de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos, pues hay múltiples posiciones sobre estas cosas, pero yo creo que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de voluntad, y yo creo que sí, que deberíamos de llegar a acuerdo. Hombre, tampoco es... ¿Al Partido Popular le ve usted en la buena línea, en su opinión? Está aquí el señor Lanzuela. Lo veo todos los días y, bueno, no sé, en los aspectos estos de la energía sí, no tenemos ningún problema, y, de hecho, hasta ahora, como estamos solamente analizando cosas, no sé, cuando realmente nos pongamos a ver qué hay que poner sobre el tema nuclear o sobre el tema de la fotovoltaica, pues veremos los problemas. Pero bueno, su pregunta le contesto escuetamente. Creo que sería bueno llegar a un acuerdo a final de mes, pero si no llegamos a final de mes y tenemos que hacerlo para julio, tampoco pasa nada, ¿no? Yo no quiero poner al señor Lanzuela en ninguna posición incómoda, pero usted tiene todo el derecho a intervenir si le parece oportuno en este desayuno. ¿Le parece? Por favor, denle el micrófono al portavoz en la Comisión del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Gracias, moderador. Bueno, ya me he visto impelido a intervenir. No sé si era conveniente o no, pero voy a aprovecharlo, aparte de saludar a mi amigo Juan Manuel Eguiagaray, con el que tuve el lujo de participar algunos tiempos, incluso bajar disfrazado con él hasta el reactor de la central de Trillo y hacer comentarios interesantes a salir del reactor, lo recuerdo perfectamente, ¿eh? Y luego venir hoy a acompañar a mi amigo Antonio Cuevas, a pesar de estar en formaciones políticas distintas, pues para mí es un placer. Además, trabajar con él en el último año lo ha sido. Aquí está también mi compañero, que es Antonio Erias, que realmente él es el portavoz en la Comisión de Industria, aunque yo he tenido pues un cierto protagonismo en lo que se refiere a la energía, pero él es un hombre que ha trabajado mucho los dos juntos en esta subcomisión. Quería, al hilo, porque creo que hay que decir cosas. Y la primera, cuando propusimos, porque propusimos esta cuestión de hacer un grupo de trabajo que reglamentariamente tenía que llevar el nombre de subcomisión, aunque realmente es una comisión. Cuando lo propusimos hace aproximadamente un año, y siento que no esté ahora mi amigo de Convergencia y Unión, Josep Sánchez Llibre, que junto con Durán y Lleida llegamos a proponer la creación de este grupo, en la que inmediatamente también apoyó, y está aquí Azpiazu, por parte del Grupo Vasco, y también está por parte del Grupo Mixto otro compañero, Carlos Salvador, que inmediatamente han estado puestos en marcha. Partíamos de una cuestión. Si éramos, ahora que preguntaba el moderador qué va a hacer el Partido Popular propuso esto. O sea que la intención era bien clara. Otra cuestión es que se llegue o no. Yo soy de los convencidos de que se puede y se debe, estamos en la obligación de llegar a algo tan serio como es un acuerdo, y particularmente en el sector eléctrico. Partíamos de una cuestión. La energía no es de izquierdas ni de derechas, como ha dicho más de algún experto importante en España. Esto no es una cuestión a politizar, otra más a politizar, sino que es
algo que debe estar, naturalmente, dentro de la política, pero no politizado. Y quiero que se me entienda bien. Hay cuestiones, después de oír a decenas de comparecientes, que creo que las tenemos claras, yo al menos. Si hay una conclusión primera, es renovables más nuclear. Lo quiero dejar bien claro en lo que yo he oído a decenas de comparecientes. Nadie pone en duda que lo que tenemos debe permanecer, y en el caso de las nucleares, lo que tenemos siempre y cuando el Consejo de Seguridad diga que sí. ¿Cuál es el asunto fundamental? Y no pusimos los 25 años por capricho, ya sabemos que es un riesgo. De aquí al año 20, lo ha dicho muy bien Antonio Cuevas, más o menos con ciertos problemas, pero no podemos bandear. El problema viene a partir del 20 y hay que tomar decisiones para después del 20 que no hay que esperar a tomarlas en el año 20, sino que en determinadas cuestiones habría que tomarlas ahora. Ha dicho Antonio, yo no tengo claro si hay que poner algunos grupos nucleares nuevos. Bueno, esto es discutible. Has dicho, hay gentes que dicen que 3 grupos. Bueno, hay gente de muchísimo peso intelectual y científico que dice que sería bueno el plantearlo ahora. Otra cuestión es cómo se hace, quién lo hace, dónde se pone. Hombre, ponerlo donde están las actuales no creo que tuviera demasiada dificultad, pero esa es una opinión personal. En cualquier caso, si queremos estar como están tomando decisiones otros países, habrá que tomar decisiones ahora, en 2 años. Porque, por ejemplo, si se determinase en España que tendría que haber 1, 2, 3, pues hay quien dice que habría que tener, y con muchos argumentos, al menos 4.500 megavatios nuevos en centrales de tercera generación. Bueno, ya ha habido una experiencia en Finlandia importante, ahora la va a haber en Francia. Aquí hay algún representante italiano que lo va a poner en Francia, en acuerdos en los que nosotros estamos fuera, y que realmente las decisiones para después del 20, en algunos casos hay que tomarlas ahora, en 2 años. Y este es un tema que es vital, pues esperemos y que habrá que plantearlo. Esperemos que sea posible. Muchas gracias. Y esa es la cuestión, que determinadas decisiones hay que tomarlas ahora, y sería bueno que si se tomasen, se tomaran conjuntamente. Y desde luego, en la cuestión de la energía nuclear, a todos los que hemos escuchado lo tienen claro, renovables más nuclear. Y desde luego, la opinión pública ha cambiado, pero la publicada ha cambiado totalmente en los últimos años, y esto hay que tenerlo también en cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos, don Antonio. Belén Porras, de Servimedia, le pregunta qué opina de la nueva propuesta de subida de la parte regulada de la tarifa eléctrica que ha hecho el Gobierno. ¿Pueden los consumidores, en la actual coyuntura, soportar este nuevo incremento del recibo? En el mismo sentido, Luis Centeno dice, ¿cree que los ciudadanos entenderán que se suba el precio de la luz mientras las principales compañías eléctricas siguen disfrutando de beneficios, por más que se hable del déficit de tarifa? Bueno, yo en concreto sobre el decreto, sobre la subida esta anunciada, no la conozco. Esta mañana he visto algo en la prensa, no sé exactamente, me parece que es un 4,5, pero no lo sé. Otras veces se han hecho anuncios que luego no han sido así que prefiero conocerla para opinar, ¿no? En cuanto a la segunda parte de la pregunta, hombre, yo creo que en esto de la energía, como en todo, hay muchos lugares comunes, ¿no? Yo creo que las empresas eléctricas, unas veces ganan más, otras ganan menos. Hay un sistema a nivel mundial que más o menos sigue los mismos parámetros. Yo creo que la energía en su conjunto en España, comparando con otros países, no es excesivamente cara, está barata. De hecho, uno de los problemas que tenemos es de la intensidad energética y que yo creo que el ciudadano tiene también que percibir. Esto no quiere decir que yo esté a favor de que se suba de golpe, pero tiene que haber, quizá uno de los problemas fundamentales es que hay que abordar, pero esto es el corto plazo, hay que abordar la solución definitiva que está afectando a la tarifa,
que está afectando a la deuda que reclaman las compañías o como consecuencia de haber estado durante muchos años sin subir el precio de electricidad por una decisión política, eso ha traído unas consecuencias que hoy las estamos sufriendo, ¿no? Y por eso es este tipo de cosas. Claro, cuando se dicen cosas y se toman decisiones, luego tienen consecuencias. Entonces, aquí durante unos años, pues hubo un gobierno que dijo que no se subía la luz. Pero claro, no es que no se subiera, es que había que pagarla en el futuro, que es un problema que es el que las eléctricas reclaman, ¿no? El déficit de tarifa, ¿no? Y también tuvo que ver con los CTC, que lo acordamos de aquello, de que eran lo de la transición a la competencia, las compensaciones que se daban por eso, y luego, como Bruselas aquello pues no lo aceptó, pues derivó en el déficit tarifario. Por lo tanto, eso es un tema complejo y que yo soy partidario de solucionarlo de una vez y decir la verdad de por qué la situación es esta. Porque en España la energía no puede ser barata, por una razón, porque importamos el 80% de la energía primaria. No tenemos petróleo, lo compramos fuera. Una vez será más cara y otra más barata. Eso tienen que saber los ciudadanos. Siendo así esa dependencia, la energía en España, vuelvo a repetir, el ciudadano no la percibe como algo, en fin, de hecho, si no ahorraríamos mucho más energía, ¿no? Y los ecologistas dicen que tenía que ser más cara porque así se incentivaría que el gasto fuera menor. No, yo no llego hasta ahí, ya he dicho que no era ecologista, pero bueno, yo creo que alguna medida hay que tomar en ese sentido. Por tanto, yo en líneas generales no soy fundamentalista de nada, me parece que todo es discutible y todas las opiniones que podemos tener están basadas en algunos conocimientos que si alguien nos dice que estamos equivocados y que los conocimientos son otros, podemos admitir el cambio. Yo creo que en estos momentos nos sobra aproximadamente un 25% de la energía de la capacidad instalada, nos sobra. Los ciclos combinados están funcionando a 27 o 28% de su capacidad. Tenemos que adoptar decisiones para ahorrar en el ahorro energético que nos dice la Unión Europea que tenemos que hacer el 20%. Bueno, si hacemos todo eso, ¿qué metemos? ¿4.500 megavatios nucleares? Bueno, pues el que quiera. Ahora mismo cualquier empresa eléctrica de este país puede solicitar al gobierno dónde pone una central nuclear. Incluso empresas que tengan centrales nucleares pueden decir, yo quiero poner una en Trillo, pues lo puedo solicitar. Ya veremos lo que dice el gobierno, pero lo puedo hacer. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque inversiones de 7.000 millones, como se vaya a la finlandesa, para amortizar en un montón de años, yo no sé quién lo va a financiar, pero bueno, se puede pensar en ello. Yo, como lo que quiero es conseguir el acuerdo, creo que en lo que decimos en un lado y en otro puede haber un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es que creo que ahora mismo, mañana, en ese acuerdo, no hay que poner que hay que construir 4.500 megavatios de nucleares, pero a menos hay que poner que no podemos estigmatizar las nucleares y que tenemos que ver si es necesario en cada momento hacerlo, y dentro de un año, dentro de dos, cuando las condiciones sean posibles, pues oye, pues tener la mente abierta y tener la disposición de hacerlo. Ese es mi criterio. José María González dice, ¿qué valor otorga a las energías renovables en su calidad de autóctonas en relación a la seguridad de suministro e independencia energética? ¿No contribuyen a fijar precios de las fósiles? Ramón Bobes, de HC Energía, dice, el incremento de la penetración de las renovables supone una disminución de funcionamiento de las convencionales, ciclos de gas natural o de carbón, de las que no se puede prescindir ya que dan el respaldo necesario a la intermitencia de las renovables. ¿No cree que este nuevo régimen de funcionamiento requiere cambios regulatorios que compensen este menor funcionamiento de las convencionales? Bueno, las dos cosas tienen una parte importante de razón. La primera, sí, contribuye a fijar el precio. Hombre, lo contribuye a fijarlo a la baja, ¿no? Yo creo que ahí no están de acuerdo pues, las productoras, pero luego, por la vía de la comercialización, pues recuperan parte de eso, ¿no? Eso es yo no sé, no soy experto en cómo van los precios en el mercado. Yo creo que habría que coger una estadística y ver si eso realmente está afectando o no negativamente, porque es verdad que son subvencionadas, por lo tanto, a no ser que la intención sea precisamente bajar el precio, ¿no? De la parte regular, de la parte del pool que se puede hacer, ¿no? Y la otra cuestión que se refería a...
A la intermitencia, dice el incremento de la penetración de las sí, renovables. el tema de los ciclos combinados. Bueno, sí, efectivamente, eso es, ya he dicho antes que están funcionando al 28%. ¿Por qué? Porque primero tienen prioridad las renovables y luego si hay posibilidad entra y si no, no. Bueno, yo creo que esto hay que contemplarlo desde el Gobierno y desde el poder público, sabiendo también que nadie en su momento ha hecho un decreto para que se instalen ciclos combinados. También sí que, ¿no? Que aquí, aquí pasa lo mismo con todo, ¿no? Cuando hay libertad para decidir hacer las cosas y hay un problema, luego podemos intentar solucionar el problema. Pero lo que no podemos es traspasar el problema de la decisión que hemos tomado. ¿De acuerdo? O sea que hay un momento que un inversor decide invertir en fotovoltaica. Bien, vale. Y hay un inversor que decide invertir en ciclos combinados, ¿no? Bien, si luego hay desajustes habrá que verlos, pero que nadie ha obligado a hacer ni fotovoltaica ni ciclos combinados. Por lo tanto, los problemas que pueden surgir, aunque algunos puedan ser responsabilidad del regulador, porque claro, cuando se hace un decreto y en un año pasamos de 300 o 500 a 3.000, pues algo pasa, ¿no? Algo pasa, no es normal, ¿no? Sobre todo si la intención de hacer ese decreto es que no suba, ¿no? Porque, ¿no? Yo creo que algo pasa, ¿no? Y aquí hay alguien que sabe muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? Por lo tanto, escuetamente no se puede contestar esa pregunta, creo que habría que verlo y en todo caso sí creo que hay que solucionar porque los ciclos combinados, aparte de tener menos emisiones, pues son muy importantes como respaldo del sistema, ¿no? También es verdad que tiene otra competencia además, que es el carbón. O sea que estamos hablando de la complejidad enorme que tiene la energía, que es un sistema complejo, lo hemos hecho complejo precisamente para no tener problemas con el suministro, pero que en tiempos de demanda baja surgen problemas. Si estuviéramos creciendo la demanda, este problema no se plantearía. Precisamente había una pregunta que es esta. ¿Cómo valora el recurso planteado por las compañías eléctricas contra el decreto que pretende proteger al carbón nacional? Bueno, pues yo creo que están en su derecho de plantear los recursos que estimen convenientes. Yo creo que el Gobierno lo que ha hecho es intentar solucionar un problema que existe y que hay gente detrás que quiere solucionar ese problema. Creo que ha hecho consultas a la Unión Europea suficientes, ha tomado esa decisión. Pues ya veremos lo que dicen los tribunales sobre eso, ¿no? Yo creo que cuando se intenta solucionar un problema, puede ser criticable si la solución es la más o menos acertada, pero es muy difícil solucionar el tema del carbón nacional y hacerlo compatible con otras cosas. De verdad que es muy difícil. Bueno, la última pregunta, y lamento que no le puedo trasladar otras porque se nos ha echado la hora encima. Carlos Combarros dice, ¿cree que sería buena una mayor concentración empresarial en el sector eléctrico español? ¿Le preocupa la debilidad de las grandes empresas eléctricas españolas ante la posible absorción por parte de empresas de otros países? Bueno, yo creo que las empresas españolas tienen una buena dimensión. Las empresas eléctricas, de hecho, están operando en muchos sitios del mundo. Otra cosa es que hoy día, ¿qué empresa tiene tanta dimensión como para no ser comprada o no ser? Es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que las empresas españolas, en general, ¿no?, tienen una dimensión y una capacidad tecnológica y, de hecho, están saliendo fuera y son muy competitivas en el exterior, ¿no? Yo creo que no hace falta más concentración, ¿no? Porque, en fin, también entraríamos en otros problemas que tampoco son buenos. ¿Cuáles? Hombre, la excesiva concentración, pues ya sabemos lo que conduce, ¿no? O sea, yo creo que la competencia es buena, ¿no? Es buena. De hecho, aquí en nuestro país creo que hay una apertura que no ocurre, por ejemplo, en Francia. En Francia, además de pública, a ver quién vende electricidad en Francia, ¿no? Aquí tenemos empresas italianas que tienen una gran dimensión, y que están vendiendo electricidad aquí y seguramente también en Italia y seguramente en otros países. Yo creo que ahí es donde hay que llegar, a ese mercado único de la electricidad, donde eso pueda ser factible que ocurra, ¿no? Que nosotros, pues no sé, que Iberdrola o otra, no quiero poner ningún nombre, ¿no?, pues mañana, bueno, de hecho lo ha hecho, ¿no? Iberdrola creo que compró una Scottish Power, una empresa inglesa, ¿no?, británica, ¿no? Y también está en Estados Unidos, o sea que y hay otras, ¿no? Y bueno, yo creo que los problemas del sector no creo que sean de concentración ni de competencia. Los problemas del sector
son de la naturaleza que aquí hemos enunciado y que yo creo que tienen otra dimensión, ¿no? Muchas gracias. Ya para finalizar, despide el acto en nombre de las entidades que hacen posible este foro de la nueva energía, don José Alejandro Pina, presidente de Enresa. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Industria, mi amigo Antonio Cuevas, por la exposición tan clara y yo diría que hasta tan comprometida que ha realizado aquí. O sea, es una sorpresa para mí el ver cómo los diputados de nuestro país están trabajando conjuntamente en un tema, como le ha señalado, de tanta importancia como es el arreglar el sistema energético y, por lo tanto, creo que el camino que ha señalado es el camino indicado. Cuando se han unido, permítame un segundo, cuando se han unido todas las fuerzas políticas, como ha ocurrido en el caso concreto de la petición de que se construya un almacenamiento temporal centralizado, ha salido adelante. Luego estoy seguro que la comisión, esa subcomisión que preside Antonio Cuevas y en la que participan todos estos amigos que estoy viendo por aquí, llegará también a las conclusiones mejores para este país, como ha sido el ATC. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a los copatrocinadores por permitir que este foro siga pues teniendo la aceptación que está teniendo hasta este momento.